Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto verlos por aquí. Espero que se encuentren genial, llenos de energía y listos para sumergirnos juntos en uno de esos misterios que nos dejan pegados a la pantalla y con la cabeza dándole vueltas. El título lo dice todo, y la intriga es palpable. Engin sorprende a Tuba, ¿qué dijo? No entiendo su reacción. Y sí, precisamente de eso vamos a hablar hoy, desmenuzando hasta el último detalle, intentando descifrar ese instante que ha generado un auténtico revuelo en las redes sociales. Seguro que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado al pendiente de las últimas noticias, de esos momentos que generan revuelo en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas, de esos actores que amamos ver juntos, ya sea en la ficción o en la vida real. En este vídeo, vamos a sumergirnos de lleno en esa peculiar interacción entre Engin Akurek y Tuba Büyüküstün, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama de las telenovelas turcas, y que tienen una legión de fans a nivel internacional que los adoran. Vamos a tratar de descifrar qué fue exactamente lo que Engin dijo para provocar esa reacción tan inesperada, tan enigmática por parte de Tuba. Nos adentraremos en el análisis de las imágenes, de las sutiles expresiones faciales, y por supuesto, nos daremos el gusto de teorizar un poco. ¿Están listos para el chisme, para el análisis profundo y para desentrañar este misterio? ¡Genial! Pero antes de que nos metamos de lleno en el corazón del asunto, si todavía no lo han hecho, los invito de todo corazón a que le den clic a ese botón rojo de asterisco suscribirse. Es completamente gratis, un gesto que me llena de alegría, y que me ayuda enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vendrán cargados de análisis, teorías fascinantes, y por supuesto, un buen cotilleo del mundo del entretenimiento. Un abrazo gigante a todos los que ya son parte de esta maravillosa comunidad. Así que el escenario que tenemos es este: Engin Akurek y Tuba Büyüküstün, dos titanes de la actuación turca, que han compartido pantalla en producciones que han cautivado a millones de espectadores alrededor del mundo. Piensen en la magia que crearon juntos, en las historias de amor y drama que nos hicieron vivir. Por ende, cualquier interacción pública entre ellos, cualquier momento captado por las cámaras, siempre genera una expectación inmensa. Pues bien, hace poco se vivió un momento durante un evento, o quizás una aparición pública, donde Engin, con esa mirada suya tan profunda y ese carisma que lo caracteriza, le dijo algo a Tuba que la dejó con una expresión facial que para muchos de nosotros fue un auténtico enigma. La cámara captó el instante con una precisión pasmosa, y desde entonces, las redes sociales han explotado con un sinfín de preguntas. ¿Qué le pudo haber dicho? ¿Fue algo gracioso que la hizo reír de una manera particular? ¿Algo serio que la dejó pensativa? ¿O quizás algo que la pilló totalmente desprevenida, algo que la sacó de su habitual compostura? Para empezar a desentrañar este misterio, lo primero que debemos hacer como buenos detectives de la farándula, es observar detenidamente el vídeo o las imágenes que captaron este momento crucial. Y aquí es donde entra nuestro trabajo de análisis minucioso. Tuba, conocida por su elegancia innata, su gracia natural y su compostura imperturbable, mostró una reacción que se alejaba considerablemente de lo habitual. Vimos una mezcla de sorpresa genuina, quizás un poco de incredulidad ante lo que acababa de escuchar, e incluso un atisbo de diversión, pero de una manera extremadamente sutil, casi imperceptible para el ojo inexperto. No fue una carcajada descontrolada que se escapa, tampoco una mueca de disgusto o incomodidad. Fue algo intermedio. Algo que te hace detenerte, observar con atención y pensar: «Wow, eso debió ser algo verdaderamente impactante», algo que la tomó por sorpresa de una manera única. Y aquí es donde las teorías comienzan a fluir como un río caudaloso. Hay varias posibilidades circulando, y vamos a explorarlas una a una. Una de las teorías más populares, y que goza de gran aceptación entre los fans, es que Engin, conocido por su agudo sentido del humor y su capacidad para soltar comentarios inesperados, le hizo un comentario ingenioso o un chiste interno que solo ellos dos, o quizás un grupo muy cercano, entenderían. A veces estos comentarios tan casuales, dichos en medio de una multitud, en un contexto de mucha gente, pueden tener un efecto amplificado en la reacción de la persona que los recibe. Imaginen la escena: están rodeados de cámaras que parpadean sin cesar, de fans expectantes que aplauden, de otros colegas y personalidades del medio. Y de repente Engin se acerca a Tuba, le susurra algo al oído o le dice con un tono cómplice, y la deja con esa expresión particular.
¿Qué tanto nos intriga? Podría ser algo tan simple como una observación divertida sobre alguien cercano, una broma sobre la misma situación que están viviendo, o incluso un comentario nostálgico sobre un recuerdo compartido que los conectó en el pasado. Otra posibilidad que hemos considerado seriamente es que Engin haya hecho una predicción audaz, o quizás una declaración un tanto atrevida sobre su futuro, sobre su carrera profesional, o tal vez sobre algún proyecto futuro que ambos podrían tener en mente. Y que esa declaración, dicha en ese preciso momento, pillara a Tuba completamente desprevenida. A veces cuando alguien nos dice algo que nos toma por sorpresa, nuestra primera reacción, casi instintiva, es esa de procesar la información que acabamos de recibir, mientras nuestra cara refleja, de manera involuntaria, esa sorpresa. Podría ser algo del tipo, ¿sabes, Tuba? He estado pensando seriamente en vender todo y mudarme a una isla desierta para dedicarme a la pintura, o algo mucho más realista pero igualmente impactante para el contexto del momento. Quizás se refirió a un giro inesperado en su carrera, o a un proyecto que aún no se ha anunciado públicamente y que la dejó con la boca abierta. También hemos explorado la opción de que el comentario de Engin fuera netamente situacional, es decir, relacionado con la misma cámara que los estaba filmando o con los fotógrafos que los rodeaban. A veces los actores, para romper el hielo o para aligerar la tensión del momento, bromean sobre la atención que reciben, o sobre alguna pose graciosa que algún fotógrafo esté haciendo, o incluso sobre la propia cámara. Engin, con esa mirada suya tan penetrante y su habilidad para la sutileza, podría haber dicho algo con su tono característico, ese que sabemos que tiene un toque de ironía y picardía, que hiciera a Tuba reaccionar así. La clave de todo esto, repito, está en la sutileza de su expresión. No hay rastro de miedo, no hay señales de enojo, hay una especie de asombro, de sorpresa, con un toque inconfundible de humor, una mezcla que nos fascina. Y luego está, por supuesto, la teoría de los fans, esa fuerza imparable que nunca falla en generar especulaciones. Muchos de ustedes, y con toda la razón, especulan que podría ser un comentario romántico velado, o una indirecta sutil sobre la química innegable que ambos demuestran en pantalla. Si bien es cierto que su conexión actoral es poderosa, que juntos han creado momentos inolvidables y han protagonizado historias de amor que han enamorado al mundo, es importante recordar, aunque a veces cueste, que son profesionales. Y las interacciones públicas, en la mayoría de los casos, suelen ser cuidadosamente medidas y controladas. Sin embargo, la imaginación de los fans vuela alto, y es precisamente esa especulación, esa posibilidad, la que alimenta la conversación y mantiene viva la admiración por ellos. ¿Podría haber sido un piropo inesperado? ¿Un comentario sobre lo bien que lucía Tuba en ese momento? Si fue algo así, la reacción de Tuba, esa mezcla de sorpresa y una leve, casi imperceptible sonrisa, podría interpretarse como un tierno y tímido, «Oh, ¿en serio dijiste eso?». Qué lindo, con un toque de esa incomodidad natural que surge en un momento así, especialmente bajo el escrutinio de las cámaras. Pero volviendo a una perspectiva más terrenal y basándonos en el lenguaje corporal, en las microexpresiones, la reacción de Tuba no parece indicar incomodidad genuina o desagrado. En absoluto. Más bien, parece sugerir que Engin le dijo algo que la hizo pensar, que la sorprendió gratamente o que la divirtió de una manera peculiar y particular. Quizás fue un dato curioso que él había leído y compartió con ella, algo que vio en la multitud y le comentó de forma jocosa y privada, o incluso una frase ingeniosa de una película o un libro que le hizo gracia en ese contexto específico. La espontaneidad es la clave. Recordemos que ambos son personas con un gran sentido del humor y una inteligencia aguda. Son actores que han interpretado una vasta gama de personajes, que han tenido que meterse en la piel de distintas personalidades. Es muy probable que la conversación entre ellos, incluso en un entorno público, tenga matices, referencias y dobles sentidos que nosotros, desde afuera, solo podemos adivinar, pero que para ellos tienen todo el sentido del mundo. La espontaneidad de la reacción de Tuba es precisamente lo que la hace tan intrigante y tan digna de análisis. Si hubiera sido algo predecible, algo que esperáramos, no habría generado tanta conversación, no nos habría dejado con tantas preguntas. Ahora, ¿qué podemos sacar en claro de todo este análisis, de toda esta especulación? Pues primero que la química entre Engin y Tuba, esa conexión especial, trasciende claramente la pantalla. Su interacción, incluso en un momento aparentemente trivial, genera un interés enorme en el público, demostrando el impacto que tienen como pareja artística. Segundo, que la sutileza de la S. emociones humanas es fascinante.
Una simple expresión facial, un gesto o una mirada, puede desencadenar un sinfín de interpretaciones y conversaciones. Y tercero, que el misterio, a menudo, es más interesante que la respuesta definitiva. Esta incógnita sobre lo que Engin dijo añade un toque de intriga, de magia, a la figura pública de ambos, manteniéndonos expectantes. Por otro lado, es fundamental y muy importante ser respetuosos con su privacidad. Si bien es natural que como fans queramos saberlo todo, que sintamos esa curiosidad insaciable, también debemos entender y aceptar que hay aspectos de su vida personal que ellos eligen mantener reservados. No todo tiene que ser de conocimiento público. Lo que sí podemos hacer, y lo que nos encanta hacer, es disfrutar de su arte, de sus proyectos cinematográficos y televisivos, y de los momentos que ellos deciden compartir con nosotros, y reflexionar, como lo estamos haciendo ahora, sobre las reacciones que generan. En conclusión, el momento exacto en que Engin sorprendió a Tuba con sus palabras sigue siendo un enigma envuelto en un halo de especulaciones. Hemos explorado diversas teorías, desde el humor más ingenioso hasta las posibles predicciones o comentarios inesperados que podrían haber desatado esa reacción. Lo que sí es evidente y podemos afirmar con certeza, es la naturalidad y la espontaneidad de la reacción de Tuba, que denota una sorpresa genuina, con un matiz de diversión o incredulidad, pero sin aparente malestar o incomodidad. El encanto de este suceso radica precisamente en no tener una respuesta definitiva y cerrada, permitiéndonos a todos nosotros como audiencia imaginar, teorizar y debatir, lo cual, de cierta forma, también alimenta y profundiza la admiración que sentimos por ellos como artistas y como personas. Muchísimas gracias de corazón, por acompañarme en este análisis tan curioso y, espero, entretenido. Espero que les haya resultado interesante y entretenido desentrañar este pequeño misterio junto conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores. ¿Cuál creen que fue la razón de la reacción de Tuba? ¿Tienen alguna otra teoría que no hayamos mencionado y que consideren plausible? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, me nutro de sus opiniones y disfruto enormemente debatir con ustedes. Sus ideas son siempre valiosas. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les sacó una sonrisa, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans de Engin y Tuba, para que se unan a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse al canal para que sigamos explorando juntos el fascinante mundo del entretenimiento, analizando los momentos que nos dejan sin aliento y compartiendo nuestras teorías. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.